Esperemos, por favor, unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros para que continúe Francisco, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos fuimos a comerciales. Esta sesión es un poco récord, ¿no? Porque teníamos 21, hasta donde yo pude ver. Es la primera vez que pasamos de 20 en este taller de esta etapa, ¿no? Ya Sí, por el, sí. ya, Al final se están incorporando más, pero eso es bueno. claro que sí, por supuesto. Y no sé, usted lo confirma. Creo que en este grupo, y no sé si en el otro, pero en este grupo hay de todas las regiones del país, ¿no? Sí, así es. O sea, traté de unir porque quedaban ya 7, 8 de cada uno, entonces ya pues preferible estar todos en un solo grupo y creo que es más productivo. Para mí también era muy cansado tener 4 4. sesiones, entonces ahora ya tengo 2 porque hay el otro grupo de las 8 de la noche que no he podido cambiarlos porque trabajan, llegan a esa hora y bueno. Pero igual, si alguien no puede en este horario, hay el grupo de las 8 de la noche para que se puedan incorporar, ¿no? Sí. Bien, creo que estamos ya la mayoría, 18. entonces sí, estamos 18. Entonces continúe, Francisco, por favor. Muy bien. Bueno, les decía que no es posible que vayamos a tener esa bendita alfabetización digital porque nuestros maestros no han tenido la orientación. Y la verdad es que me le voy a sacar el sombrero a los maestros, porque sumado a la revolución que es la herramienta, la tecnología, de lo que estamos hablando, de paso todavía de golpe lo ponen a dar clases de manera remota. Y muy bien hizo en acotar una realidad nuestro compañero al decir que no saben, no se han adecuado, lo cual es lógico, pues. O sea, de repente de un momento a otro vengan y enseñen de manera remota. ¿Y cómo se hace esto? Y el internet y el Zoom. Pobres profesores, yo me imagino que incluso algunos no tenían ni siquiera portátil o no tenían internet en su casa, probablemente algunos. Quizás esto también ha provocado el retiro temprano, no lo sé. Hay muchas cosas ahí que voy a omitir especular, pero que ha sido un impacto tremendo. Yo he sido testigo un poco cercano de ese efecto. También debo decir de que luego de este año, de ese primer año que ha pasado, aunque quizás en algún sentido ya vendría a ser este como un segundo año, ¿no? En este segundo año, en el 2021, ya lo han hecho mejor, pero no significa de que estamos como deberíamos estar. Entonces, por ese lado, creo que es fundamental. Bueno, tenemos que mirar hacia el Estado porque ahí está el Ministerio de Educación, el que dicta las políticas y los esquemas y los formatos para educación. Y creo que es el protagonista principal, el Estado, para dar la directriz y a su vez obligar al cumplimiento de las políticas que estén encaminadas hacia la alfabetización digital. Hay que alfabetizar a los profesores, eso toma tiempo, pero el tiempo pasa y hay que empezar a hacer. Si quieren acelerar un poquito el proceso, vayan a otros países, Europa, Finlandia, están poniendo de mención a Finlandia. Bueno, veamos pues cuál es nuestro nuevo modelo de educación y ya dejémonos de aferrarnos a un pasado que quizás sí nos fue bien, pero que ya no corresponde con la realidad actual. La realidad actual es que seguimos siendo tradicionalistas en el método, en la pedagogía, pero afuera los estudiantes se están, digamos, incluyendo en redes, están usándolo como herramienta y están habiendo un desfase inevitable entre profesores, alumnos y ya, bueno, hay una ruptura que no debe ser si se actúa. Y hay que actuar aunque tome tiempo. Eso es la primera precisión que creo que debería ser. Dentro de este mismo tema, está bien el Estado, las políticas, el Ministerio de Educación. Me parece que por ahí hay que hacer un poco de énfasis. Habría que poner en tela de juicio, sabiendo nuestros políticos y la capacidad de mucha gente que está presente en los niveles de decisión, si realmente se van a preocupar de una cosa como esta, ¿no? Ellos tienen otros enfoques, otros intereses, en fin. Lo cual no quita que adentro de las instituciones, la gente que hace la institución, ahí sí haya gente muy competente.
Yo lo digo porque conozco a mucha gente de cerca que son los que llevan sobre sus hombros las instituciones. Y, digamos, por ellos funcionan las instituciones. Entonces, probablemente allá adentro sí tengamos gente competente y capaz para poderlo hacer. La alfabetización digital tiene espacio, tiene posibilidades, pero hay que trabajar. Dentro del mismo esquema, los entes culturales tienen mucho que hacer también. No digo solamente Casa de la Cultura, por si acaso. Todos los que hacen algún tipo de actividad o de cultura tienen la obligación de contribuir en esa línea también. Y para cerrar, solamente un pequeño detalle, yo no quisiera que se desarrolle un concepto erróneo al respecto del famoso metaverso. Digamos, no vamos a crear un monstruo donde no existe. No quiero ubicar un poquito más para aquellos que tengan algo de confusión o de preocupación. En realidad es un holding, es un holding. Nosotros ya tenemos un holding gigantesco que se llama Alphabet, que es la que contiene a Google, contiene a YouTube, contiene a una serie de empresas. Son los mismos accionistas, los mismos dueños, pero eso es como un holding. El señor ha puesto un holding, pero que se llama Meta, y contiene a Facebook, a WhatsApp, a Instagram, y van a seguir funcionando igual con sus mismos nombres. No es que va a crear un universo para cada ser humano y ahí van a... No, es un tema simplemente societario, es un holding, es un nombre para agruparlas a todas y no hay nada de extraordinario en aquello. Lo que sí es verdad es que aún no ha terminado esto. Esta parte no ha terminado. Hay inteligencia artificial. Eso es algo tremendo lo que puede hacer y yo les invito a que estemos atentos y ahí sí, Ministerio de Educación, a todos los seres humanos, a estar atentos a todo esto que se viene con estas aportaciones, particularmente de la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, que van a hacer unos cambios tremendos, no solamente a nivel de las interacciones o de los usos de aplicaciones, sino en la educación. Gracias y disculpen la extensión. Gracias, Francisco. Sí, yo tengo un artículo que les iba a pasar justamente del metaverso, pero en vista del interés, creo que mañana mismo les paso para que puedan leer, ¿no? Y analizar. Es un buen artículo justamente esto de todo esto del metaverso. Mañana mismo se los paso. Vamos, por favor, con Claudia, que había solicitado también. Le escuchamos, Claudia, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Un poco bajo, pero sí le escuchamos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Disculpen, estoy en la cocina, si se escucha algo atrás, las ollas que tengo aquí. Quería solamente mencionar que le agradezco mucho a Francisco por aclarar el tema de Meta, dado que sí, es básicamente un asunto societario y ya sucedió con Alphabet, y yo creo que ni nos dimos cuenta de que Alphabet entró a la jugada. Si no nos avisan, no nos damos cuenta. Porque en Google todo siguió siendo exactamente lo mismo. Es cierto que todo lo que es inteligencia artificial debe ser monitoreado porque sí, básicamente como cualquier cosa en las manos equivocadas puede ser un problema. Pero aparte de eso, con respecto a la alfabetización digital, ahorita básicamente con esto del COVID, a Ecuador y a muchos países que ya están en la misma situación de Ecuador, nos tocó. O sea, nos torcieron el brazo y era esto o nada. Así que yo dudo mucho que si el próximo año, o cuando sea que regresen los chicos a clases, abandonen por completo las plataformas digitales, yo lo dudo. Porque sería dar un paso para atrás, sería quedarnos en donde estábamos y de eso tampoco se trata. Por otro lado, también me parece interesante que, por ejemplo, ahora es mucho más accesible a acceder a, por ejemplo, conferencias, a temas que quizá la gente antes tenía que irse a congresos y había una necesidad de sacar visa, tener pasaporte, comprar pasajes. Mientras que ahora, como todo se ha hecho digital, se ha abierto una puerta para que ese tipo de conocimiento por lo menos sea más accesible. Y también quería decir que con respecto a la digital, eso ya está con él. O sea, es imparable.
10 años, cuando todo el mundo empezó a tener WhatsApp. Algo que sí es que debería ser vigilado porque, por ejemplo, los niños no es que la niñera en el teléfono y me desaparecí y que no le presto atención al niño y el niño que haga lo que quiere en el teléfono. Tampoco así, pero ya las generaciones vienen, como quien dice, con el chip instalado, porque todos esos sistemas son intuitivos. Entonces, todo está diseñado y desarrollado para no necesitar instrucciones, básicamente. Algo que sí me parece importante es no dejar atrás a las personas que sí realmente no pueden acceder a medios digitales. Estoy hablando de personas en zonas rurales, que por ejemplo yo sé que hay un número importante de niños que no han podido ir a la escuela ni el año pasado ni este año porque simplemente no pueden costear el internet. Por ejemplo, el internet me parece que es algo que se podría examinar para ser subsidiado por el Estado, dado que ya se está convirtiendo en una necesidad para el desarrollo del país, en realidad, ¿no? O sea, es un asunto de negocio, es un asunto de educación, es una cosa muy, muy básica, básicamente a la par con la luz, el agua y el teléfono. Y sí, me parece importante también asegurarnos, dentro de lo más posible, porque yo entiendo también que hay limitaciones como en todas las cosas, no dejar atrás a todas esas personas que por ubicación o por falta de recursos no pueden acceder a todo este ámbito digital, y también, por ejemplo, a las personas mayores, porque, por ejemplo, hay veces que ahora todo en el banco es por la aplicación, tú me la foto al cheque, tú a los dos, y chévere, yo lo puedo hacer, pero yo estoy consciente de que hay personas de la edad de mi mamá, de mis tías, que es mucho más difícil porque es un nuevo campo de aprendizaje. Entonces yo creo que sí se deberían mantener las opciones análogas, por decirlo de alguna manera, que puede que sean un poco más molestosas, obviamente hacen el proceso más lento, pero no, la educación debe ser inclusiva y eso significa que tenemos que darle acceso a la mayor cantidad de gente posible. Así que si se facilita de alguna manera, por ejemplo, mira, hace unos 2, 3 años mi mamá tuvo una operación en el IE y eso era una cosa de que vaya aquí, vaya allá, vaya aquí, era una cosa gigante a través del Hospital Teodoro Maldonado, que es gigantesco. Entonces yo siendo joven me cansé de caminar todo el día. Entonces esos son procesos que se pueden hacer digitalmente, o sea, esas cosas, esas instrucciones de qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, a tu oficina, todo eso debería ser simplificado, todo eso debería ser, por lo menos deberían estar las instrucciones digitalmente para que las personas puedan acceder, o que hayan maneras de hablar con la gente dentro de las oficinas gubernamentales, sin tener que ir, esto también pensando en las personas discapacitadas que tienen limitaciones para movilizarse. Así que sí, la alfabetización digital, que en realidad es ya la educación, en realidad, necesita ser siempre accesible y no podemos avanzar si dejamos a alguien atrás. O sea, tenemos que avanzar todos o no avanza nadie, básicamente, porque esos grupos que no avanzan en algún momento se convierten en una consecuencia que vamos a ver probablemente a largo plazo. Así que eso era todo por mí, claro, y muchas gracias. Gracias, Claudia. Yo voy a ser un poco pesimista con respecto a las instituciones públicas, ya que les conozco desde adentro. Y realmente, si es que vemos que cada vez los presupuestos se van recortando en educación, en cultura, ¿cómo se dice? ¿Cómo pedimos peras al olmo? Porque realmente no hay ningún interés en el sentido de que haya una mejor educación. Yo no he visto todos los últimos gobiernos que realmente se preocupen en la educación. Más bien, un poco como en el inicio de este documental, las experiencias buenas que se conocen en educación han sido experiencias particulares y no institucionales, lo cual debería ser al revés, porque el Estado, el gobierno tiene la obligación de hacer eso, pero lamentablemente eso no ocurre así.
Así que también yo creo que en ese sentido la sociedad civil, o sea, las personas que concientizamos estos problemas, deberíamos también tener un papel más proactivo en la solución de esto y presionar, claro está, a las instituciones públicas que tienen responsabilidad en esto. Vamos, por favor, con Gabriel. Le escuchamos, Gabriel. ¿Qué tal, Máster? ¿Cómo está? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Solamente agregando un poquito respecto a lo que han dicho todos, el compañero Francisco, la compañera que hace ratito, Claudia, creo que. Desde mi experiencia como docente, la verdad es que en esta cuestión, yo ya lo dije una vez, creo, en algún otro lugar, la pandemia lo que vino fue adelantar un poco el proceso a nosotros los docentes para aprender y enseñar dos veces, es decir, al mismo tiempo que estamos aprendiendo sobre la tecnología, y más aún para la generación X, porque yo vengo de allá, de esa generación que no había muchas computadoras y mucho software, bueno, ahora sí, a partir del 2000 para acá. Entonces, para nosotros fue un reto, de hecho lo sigue siendo. Estamos aprendiendo dos veces y enseñando dos veces como docente. Ahora que las clases se van a hacer presencial, ¿verdad? Estamos trabajando dos veces, de hecho ya lo estamos haciendo, de una manera, una vez por semana, pero es un doble trabajo. Y para nosotros fue un reto, como ya les dije, tratar de aprender esto esto de las plataformas para enseñar y aprender ya han estado aquí. Lo que pasa es que la pandemia fue como quien dice adelantar, acelerar esto, ¿verdad? Entonces, de hecho, en universidades de Latinoamérica mismo hay personas que a veces hacen su masterado y lo hacen de una manera virtual. Entonces, eso ya ha estado aquí. Entonces, lo que nos queda es, como dijo Claudia, tratar de ser empático, tratar de ayudar y que la enseñanza sea un poco inclusiva, no solamente con las personas especiales, sino también con las personas, en este caso la generación X y los abuelitos que vienen de más allá y mucho menos saben de esto. Como dijo ya el maestro Francisco, la verdad es que sí, las autoridades son las competentes. Ya casos se han visto, como el ejemplo que ya puso en el documental sobre la enseñanza de esta parte no me acuerdo si fue Tailandia o otra ciudad, pero que de repente este tipo de enseñanza que nosotros tenemos aún hace que no desarrollemos esa creatividad y aprender y aceptar lo que hay. Como dijo don Francisco, estamos todavía con lo obsoleto. Y como docente yo a veces me siento un poco atado porque lamentablemente las autoridades administrativas, refiriéndome al Ministerio de Educación, nos limitan. Ahora nosotros los docentes ya no hacemos el trabajo de docente, hacemos las dos cosas, trabajo administrativo y trabajo docente, que lo que estamos haciendo ahora es más administrativo que aprendizaje, que enseñanza. Lamentablemente es así, maestro. Y me da pena decir que de repente todavía seguimos con lo que ha habido de mucho tiempo atrás, muchas generaciones atrás. Lo que los gobiernos hacen, supuestamente, con la educación, derecho para todos. Yo siempre he dicho que de repente los gobiernos no les interesa ni un pito, perdón el término, no les importa un pito el pueblo porque lo quieren ver ignorantemente. Y así va a ser siempre. Lo que uno hace de manera autodidacta, aprender, buscar por aquí, buscar por allá para seguir desarrollando su aprendizaje. Pero lamentablemente el pueblo, porque imagínense tantos ejemplos que hay de otros países desarrollados que hace 50 años atrás estaban así mismo como que en la nada y ahora son potencias principales. Entonces todo depende de la educación, ¿no? Entonces esto la verdad es que simplemente los gobiernos de turno solamente buscan sus intereses propios. Perdón el término y no ofendiendo a alguna ideología política, pero es así. Gracias. Gracias, Gabriel. Bien, vamos con Mario también, por favor. No le escuchamos, Mario. Sí, ya me escuchan Mario. ahorita. Ya, muchas gracias. Bueno, un gusto verles. En la clase anterior el día viernes no pude porque realmente tengo otra actividad. Bueno, yo creo que es un tema muy apasionante, la educomunicación. Creo que este tema nos pone a pensar en que
es algo transversal la cultura y la educación. Y también nos pone a analizar el papel de la tecnología. Yo creo que no hay que caer en fetichismos pensando que la brecha tecnológica es la culpable del retraso. Yo creo que Francisco dijo una gran verdad, lo que a veces creemos que es solo un problema del país, la educación, el mal presupuesto, la desatención, es un problema mundial. Es un problema mundial que a la educación se la trate como la última rueda del coche porque tenemos que hacer un análisis más profundo. La educación es una herramienta. Mandela dijo que la educación es la herramienta que puede ayudar a transformar el mundo. Freire decía que la educación no transforma el mundo, pero ayuda a transformar a quienes lo van a cambiar. Y Paulo Freire también decía que como educador tienes dos opciones. O estás con el opresor o estás con el oprimido. Yo creo que en primer lugar los educadores tenemos que entender que no educamos solamente para transmitir conocimientos, para transmitir conocimientos operativos, como manejar la tecnología, sino educamos para formar gente, gente diferente, con una conciencia. Gente que quiera vivir en un planeta libre de contaminación, en un planeta que no destruya los árboles, la naturaleza, los ríos, para que unos pocos saquen dinero. En un planeta donde no haya injusticia, donde no sea una minoría. Dicen que el 1% de ricos del mundo tiene la riqueza que equivale al 50% de la población más pobre. Un país un mundo, no un país, ya no hablemos de cosas, sino del mundo con grandes brechas. Un mundo que va camino a la destrucción. Por más que saquen bonitos anuncios como el que Francisco nos compartió de la cumbre que recién hubo, muy bonito el del dinosaurio que hablaba, pero países que no llegan más allá de gastar dinero, me refiero a los grandes países, potencias que simplemente no van a cambiar nada porque viven de eso, porque tienen en eso basada su apropiación de la riqueza. Yo creo que hay que entender que la educación, igual que la tecnología, es una herramienta, un instrumento que podemos utilizarla nosotros para liberar o para oprimir. Yo creo que efectivamente a los gobiernos, como decía un compañero, no le interesa un pueblo crítico, un pueblo educado y con capacidad de deliberación. Le interesa un pueblo que tenga conocimientos básicos, que pueda manejar la tecnología y que no razone, que sea un consumidor. Me parece que en esa parte del documental que nos hablaba, había un video, una partecita muy interesante donde se compra más, consume más, pero también sea menos crítico. Vive tu mundo. Entonces, yo veo que de pronto hemos leído algunas novelas, de pronto hemos visto algunas películas de ciencia ficción a propósito de lo que es esto el cine. Hemos visto películas muy interesantes donde efectivamente se habla de algo parecido a lo que está creando hoy Mark Zuckerberg con el metaverso. Hay películas que ya plantean este tipo de cuestiones y obras literarias sobre las que usaron estas películas, donde se ve una realidad falsa, donde tú estás conectado a una realidad falsa para escapar de la miseria, del hambre, de las ciudades abarrotadas y grises, y solamente tienes, inclusive ya veíamos la vez anterior en la película que vimos, Blade Runner, que era alguna cuestión parecida, donde tienes una enamorada virtual. A la larga es eso, a la larga lo que quieren es, además de lo que ya se dijo, tener datos, vender los datos, favorecer el comercialismo, pero también quieren tenernos viviendo un mundo falso para que no, en vez de sentirnos mal porque no tenemos enamorada o somos pobres, nos conectemos. Pero si eso multiplicamos por toda la gente, en vez de protestar por la subida de la gasolina o por la corrupción, nos conectamos. Entonces yo creo que la cuestión es muy compleja, pero también creo que así como se utiliza la tecnología para tratar de confundirnos, para tratar de que vivamos una vida falsa, también puede utilizarse la tecnología de educación para generar conciencia, para generar alternativas. Creo que precisamente videos como el que vimos y creo también que películas interesantes que nos cuestionan, nos ayudan, también son herramientas que podemos utilizar. Y por supuesto, como ha dicho nuestros compañeros educadores, también el papel del docente. El papel del docente que cada vez está golpeado porque nos imponen tareas, nos imponen trabajos, nos disminuyen el sueldo, nos meten a hacer cosas que no son necesarias hacer. Yo también soy docente. Cada año cambian la planificación. Ahora ahora ya nos cambiaban cada año y ahora no solamente que nos cambien, sino que nosotros tenemos que escoger qué vamos a dar, lo cual aparentemente es fácil, pero es todo un trámite burocrático porque nos dicen que escojamos ciertos contenidos, ciertas cosas y a veces no hay textos, no hay libros, a veces cambian, nos ponen nuevas materias. Es decir, nos tienen ocupados en la carga burocrática y nos dejan concentrarnos poco en los estudiantes. Y nuestros alumnos, nuestros estudiantes, el 60% que tiene acceso a la conectividad, pues es mucho más fácil para ellos estar en la pantalla prendido en el Zoom, como algunos compañeros están ahorita solo con el nombre, no digo que no estén viendo, pero en el colegio nos pasa, yo como docente
que vamos a poner, solo pongo un ejemplo, Francisco está ahí de pronto, ahora Francisco la foto, está la cámara, pero Francisco es un alumno mío y está solo la foto, y yo estoy hablando, y digo, Francisco, ¿qué le pareció? Francisco. No hay Francisco, dejó prendido. Es más para los muchachos, es mucho más atractivo estar, como la computadora te permite abrir varias ventanas, estar ahí, dejar el zoom, minimizarlo y estar jugando. Son las realidades que nos dan, ¿no? Tenemos que aprender a manejar eso. También tenemos que desarrollar nuevas tecnologías, nuevas capacidades. Yo no soy pesimista, pero sí creo que hay que entender que nada es gratis en este mundo. Nada es gratis, como dijo Francisco, es algo internacional. La educación es la última rueda del coche. Las instituciones públicas son sinónimo de corrupción, porque quienes nos gobiernan están viendo toda la forma de pronto enriquecerse y de tener a un pueblo sumido en la ignorancia. Pero la historia es cerca, la historia nos dice que efectivamente no se puede tener así un pueblo y que tarde o temprano esto va a dar saltos que algunos le llaman revoluciones o cambios sociales. Entonces yo creo que el arte, la cultura, la educación, la tecnología también pueden ser auxiliares para este cambio que necesariamente tiene que darse para salvar el mundo y salvar la naturaleza. Eso, Carlos y compañeros. Gracias, Gabriel. Perdón, gracias, Mario. Estaba viendo que que muchos estudiantes se graban como que están en clases y realmente no están. Sí, son creativos en muchas cosas los estudiantes. Sí, yo he visto así que se graban como que están en clases, pero no están ahí, ¿no? Entonces ponen el video, ahí le suben a la plataforma de Zoom y el profesor cree que el alumno está. Entonces, además del ingenio, sí, pasa eso, ¿no? O sea, se presta también para muchas cosas. Pero creo que lo importante, y rescato otra vez es el trabajo que hemos realizado entre todos en este taller, es puntualizar y darnos cuenta de un poco en qué mundo vivimos, ¿no? Y creo que eso es importante, o sea, darnos cuenta de que a dónde nos está llevando todo este desarrollo y a dónde nos está llevando todo el tema de comunicación, que es un tema apasionante, pero también que hay que tomarlo con pinzas. Vamos con Verónica Erazo, por favor, que también pidió la palabra. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Primero, pedirle disculpas que mi internet está muy mal y lo escuché medio entrecortado al video, pero entiendo que están hablando de la educación. Yo también soy docente, comparto muchísimo lo que acaban de decir mis compañeros con respecto a todos los trámites burocráticos en cuestiones de informe. Eso hace que nuestra energía y nuestro tiempo que podríamos aportar en material didáctico o material visual, etcétera, no se lo haga porque toca sacrificar ese tiempo con los alumnos, porque tampoco es una remuneración como para amanecernos todos los días haciendo las cosas, desde mi punto de vista. Y por otro lado, o sea, desde mi también experiencia personal, porque ya creo que lo han dicho todo, sí quisiera como desahogarme o topar el tema de la malla curricular en cuanto a las destrezas de la materia de educación cultural y artística, porque como ya lo han mencionado los compañeros, yo noto, como digo desde mi experiencia, que son destrezas que no se las puede llegar en realidad a alcanzar. Nos dicen que si no se alcanza la destreza en octavo, se la puede alcanzar en noveno, o si no se la puede alcanzar en décimo, pero los estudiantes no han tenido bases desde la escuela ni tampoco desde la básica para poder alcanzar esas destrezas porque han visto la materia desde un plano como manualidades o como simplemente una materia la que siempre se la deja a un lado. Y por otro lado, tampoco hay en todas las instituciones instrumentos, por ejemplo, cuando se pide que se desarrolle una cerámica, no hay horno, no hay computadores para todos que hagan las cosas que tienen que hacer, que ponen ahí en las destrezas, son complejas, incluso algunas destrezas. Estudiantes que no entienden la parte de historia y tampoco han tenido las bases ni
o sea, cómo pueden desarrollar, por ejemplo, ya una crítica, ya una instalación artística, si muchas de las veces no pueden hacer un dibujo porque ni siquiera los colores saben cómo mezclarlos. Entonces, para mí ha sido un reto. Yo creo que uno trata de capacitarse, incluso con esto de las clases virtuales, es un poco mejor porque se puede proyectar las imágenes, hacer juegos interactivos, etcétera. Pero sigue habiendo, como yo no, o sea, pareciera que las personas que arman esto son analistas que no están dentro del campo, que no se comprende. Por ejemplo, me pasó una experiencia eh, que le compartía yo a una compañera de la maestría que hizo un estudio acerca en Loja sobre esto de educación artística, de esta materia de educación artística, y cómo los docentes en la mayoría no son los indicados también para poder impartir la materia. Y veíamos, por ejemplo, que a mí me pasó una experiencia que jóvenes de cierta especialidad me dijeron, profesora, no podemos comprar la pintura o no podemos comprar tal tabla porque ese dólar que usted nos pide es el dólar que nos sirve para comer. Y es la situación real. Hay jóvenes también, más allá que están ahorita muy metidos en estos juegos, etcétera. Ya antes en lo presencial, por ejemplo, veían más importante, lógicamente, comer que gastar en un material. Entonces, no se está mirando la realidad. Yo creo que, como digo, las personas que trabajan no sé, una oficina, quizá no hacen el estudio ya de campo para darse cuenta de la realidad de las cosas y de cómo, por ejemplo, no hay baños que sirvan, no hay laboratorios, o sea, no hay manera de llegar a hacer todo lo que ellos piden o proponen hacer. Eso, muchas gracias. Gracias, Verónica. Sí, es lamentable la realidad de nuestro país en el tema de educación. Yo recién estuve en una comunidad de Chimborazo y realmente no hay internet. Esas escuelas unidocentes donde el profesor da primero, segundo, tercer grado, un solo profesor, donde los niños no tienen internet, no tienen celulares. Entonces, la realidad del país realmente es muy crítica, ¿no? O sea, podemos hablar aquí maravillas, decir que es tarea del ministerio, pero realmente si no tomamos otras actitudes, yo siempre digo, como sociedad civil, nunca va a cambiar nada de todos estos problemas que vemos. Yo llevo unos 30 años haciendo educación cinematográfica. Yo desde los 15 años encontré unas tomas, algún rato les enseño, filmadas en Super 8, en lomo de burro a las comunidades, llevando un proyector de 16 milímetros para proyectar cine. Así empecé yo en esta actividad antes de ir a estudiar en la escuela de cine. Por eso me interesa el tema de la educación, me interesa el cine, y creo que lo que siempre digo, debemos ser más proactivos en todo este tema. Espero también que la tarea que les mandé de hacer el cine club, sea en su casa, en su lugar de trabajo, con amigos, lo puedan realizar, porque creo que es importante que vayamos eso, haciendo acciones que contribuyan en algo a cambiar esto. Yo creo que eso, si cada uno de nosotros hacemos un granito de arena, yo creo que vamos para adelante y vamos a mejorar como sociedad. Lo otro que les quería decir es que estoy preparando un taller de producción audiovisual sobre el tema literatura y cine, la adaptación de cuentos de la literatura para cine, que va a ser un taller teórico práctico. Lo malo de eso es que va a ser pagado porque no hay auspiciantes, pero bueno, les voy a pasar la información a las personas que les interese, pero va a ser interesante también porque vamos desde el texto literario, el guión y filmarlo.
O sea, la gente que le interese participar va a estar en la filmación, todo el proceso, hasta la copia final. Mañana ya tengo lista la información y les pasaré a las personas que les interese. No sé si alguien más quiera comentar algo, decir algo más. Francisco. Sí, es realmente solo una consulta. La parte del cine club, usted nos dice pues que hagamos eso en algún local, en nuestro domicilio, en fin. Pero le pregunto, porque yo ya hice un experimento, si lo podemos hacer también en forma virtual, en algún consumo, digamos. Ya hice yo un ensayo, salió bien, no sé. Bueno, todo tiene que ver con el moderador, ¿no? Con el beneficio también que vean ellos. Entonces, pero como usted no incluyó como una opción el hacerlo virtual, entonces le consulto, porque realmente sí para mí es un poco más complejo el hacerlo de otra forma, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Yo creo que lo importante es eso, hacer esa experiencia y ver cómo nos va. O sea, con la idea de ver si podemos hacer un cineclub a nivel nacional de ver películas. Entonces, por eso les mandé esa tarea para ver cómo nos vamos organizando. Sí, pero Y no hay ningún problema. la última sería entonces, bueno, yo invité a unos pocos amigos, realmente, como le decía, primero aceptaron, los que aceptaron, le invité a varios, pero la mayoría no respondió positivamente, pero los pocos que aceptaron, ya hice yo un ensayo, ¿no? Un piloto, como se debe decir. La pregunta final es si pudiera yo invitar a quien desee de este grupo también dentro, mandarles la invitación, porque también me pueden invitar a mí, ¿no? Si quieren hacer algo parecido, y yo obviamente también estaría ahí, ¿no? Pero como un espectador, como un asistente, ¿no? No como, digamos, el director o como el que maneja la sesión, para aquellos otros casos. Y si le parecería a usted bien, inclusive yo personalmente a usted también lo invitaría, si es que usted obviamente tiene el tiempo, más que nada como observador, ¿no? Y bueno, porque no, digamos, si interviene ahí, obviamente va a haber un desbalance tremendo, pues, entre la opinión de los neófitos y la suya. Pero básicamente, si eso es algo que se puede hacer aquí entre todos, ¿no? Obviamente no es que vamos a tener cada uno y vamos a ir todos a estar contra todos, ¿no? Pero como estamos ensayando y aprendiendo, se me ocurrió. Sí, pero la idea es que sea una experiencia individual justamente en cada uno de sus sitios. O sea, si alguien es, por ejemplo, profesor, que puede hacer el cineclub con sus alumnos, o si alguien en el barrio de pronto puede hacerlo, o en su círculo familiar o de amigos. La idea es que esta experiencia, o sea, se reproduzca más allá del taller, de los compañeros del taller. Esa es un poco la idea, ¿no? Bien, vamos con Gabriel, que también creo que quería decirnos algo. Sí, maestro, respecto a lo que dijo don Francisco, sí quisiera también aplicar el cine perdón, ¿cómo es el cineclub? Pero la neta le digo, o sea, no sé que me van a decir, empieza por el principio, pero ¿qué les puedo proyectar? O sea, ¿cómo? Como ya usted dijo, por ejemplo, se me ocurre, no le voy a enseñar en este caso a los chicos de la secundaria una película censurada, por decirlo así, ¿no? O sea, yo me imagino, y eso es lo que quiero, porque si estoy entusiasmado en armar el cineclub, ya sea aquí en la casa con los estudiantes, para eso tengo que pedir permiso. Y como ya le dije el otro día, Master, yo formo parte también de la Casa de la Cultura Extensión Daule, acá, y estoy a cargo de la parte de archivología audiovisual, pues, ¿no? Ya no me recuerdo cómo se llama exactamente, pero quiero empezar por eso, para este año 2021, 22 sería ya. Pero quiero ya, como quien dice, ir armado hasta los dientes con la producción, qué tipo de género proyectar y cuál sería